Problema 1, examen, segundo parcial 2019. Demostrar que la eficiencia de un ciclo dual Otto-Diesel es donde RP igual presión 3 entre presión 2, R es la relación de compresión, RC es la relación de corte, K es el exponente adiabático para el aire. Solución al problema. Nos piden que tenemos que demostrar la eficiencia del ciclo dual Otto-Diesel. Tenemos que demostrar esta ecuación que nos da la eficiencia del ciclo dual, en donde nos dicen que R es la relación de compresión del ciclo, RC la relación de corte, K, o en algunas otras bibliografías o en el anterior video hemos llamado gamma, que es el exponente adiabático para el aire. Y también el RP, que para nosotros era la relación de presiones, presión 3 dividido entre presión 2. Y este es el ciclo. La teoría sobre este ciclo lo hemos hecho en el anterior video. Ahora lo único que tenemos que hacer es demostrar que la eficiencia de este ciclo se lo calcula mediante esta fórmula. Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos visto en el anterior video sobre las relaciones entre volúmenes y presiones. El R, llamada relación de compresión. ¿A qué es igual? Al volumen máximo. ¿Cuál es el volumen máximo? El volumen que está más a la derecha. Volumen 1 sobre el volumen mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 2. Sería volumen 1 entre volumen 2. Esa es la relación de compresión. Luego nos dice la relación de corte. Relación de corte de admisión también se llama el RC. Que es la relación de volúmenes cuando se agrega calor a presión constante. Fíjense en esta parte, fíjense cómo se agrega calor a presión constante. Este es en el ciclo diésel. Entonces sería volumen 4 dividido entre volumen 3. Esa es la relación de corte de admisión. El RP es la relación de presiones cuando se agrega calor a volumen constante. Es a volumen constante, pero fíjense cómo la presión varía. Entonces es la relación entre presión final, presión 3, entre la presión inicial. Entonces tanto para el ciclo Otto, Diesel y el dual tenemos estas relaciones. Claro, en algunos hay, en algunos no. En el ciclo dual, por ejemplo, tenemos las tres relaciones. Entonces, habiendo recordado eso, empezamos con el problema. El problema es de una máquina térmica. Por lo tanto, vamos a seguir todos los pasos que nosotros utilizábamos para resolver la eficiencia de una máquina térmica. ¿Qué hacíamos primero? Balance de masa. Y esto hemos explicado en el anterior video. No hay intercambio de masa con el entorno, ya que es un sistema cerrado, como se puede ver acá. No hay masa que entra y sale. Entonces la masa se mantiene constante en todo momento. Por lo tanto, no es necesario hacer un balance de masa. Pero siempre es necesario verlo de esa manera. Tenemos que analizar un poco, por lo menos tomarlo en cuenta. Siguiente paso, nos estamos saltando un paso porque aquí me conviene primero determinar qué es lo que nos piden. Para cuando estemos en la primera ley, solo calcular lo necesario. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la eficiencia del ciclo dual. ¿Qué tanto del calor que ingreso yo lo convierto en trabajo? Esa es la eficiencia de una máquina térmica. Entonces yo voy a utilizar la ecuación que está en función a los calores. 1 menos el calor que desecho, este calor de acá, dividido entre el calor que está ingresando al ciclo. En este caso son dos calores. Uno a volumen constante y el otro a presión constante. Y como siempre les he dicho, yo prefiero calcular la eficiencia con esta ecuación, ya que está en función a puro calores. Me conviene solo hallar calores. Ahora, alguien quiere hallar con la otra fórmula que es trabajo sobre calor, también lo puede hacer. No es complicado tampoco. Es cuestión de preferencias. Siguiente paso, balance de energía. Aquí tenemos la fórmula, la gráfica del ciclo dual. En el anterior video ya hemos explicado las partes, es por eso que no lo estoy haciendo acá. Entonces vamos a determinar los calores en este ciclo dual. Proceso de 1 a 2. Este es un proceso isentrópico.
Lo que antes en física 102 y en química 100 lo llamábamos adiabático. En realidad también es adiabático, pero isentrópico es algo más general. Dice que es adiabático y que también es un ciclo ideal que no genera entropía. Entonces, en esta parte, ya que es adiabático, el calor es cero. No influye en la eficiencia. La eficiencia está con puro calores. Proceso de 2 a 3. Fíjense, de 2 a 3. Existe calor. Entonces yo pongo la fórmula para el calor, que es el coeficiente según el proceso. En este caso se agrega calor a volumen constante. Por lo tanto, CB. ¿Qué decía la fórmula? Final menos inicial. Temperatura final, temperatura 3, menos la temperatura inicial, temperatura 2. Esta fórmula, así como está, me tiene que dar con signo. Signo positivo, signo negativo. Así. Si ustedes siempre ponen final menos inicial, siempre les tiene que dar positivo o negativo. ¿Qué dice el positivo y qué es el negativo? En calores el positivo me dice que ingresa, calor de entrada. Y el negativo, calor de salida. Pero fíjense que aquí no hay valores numéricos. No hay valores. Yo no sé cuál es la temperatura 3 y no sé cuál es la temperatura 2. Entonces tenemos que analizar las temperaturas para determinar si este calor es de entrada o de salida. No conocemos los valores numéricos, pero vamos a hacer un análisis. Ahora, alguien dirá, claro, pero nosotros ya conocemos el ciclo dual y sabemos que en 2 y 3 el calor es de entrada. Sí, también lo podríamos hacer de esa manera. Sabemos que el calor es de entrada, pero un poquito analizaremos. Para analizar vamos a utilizar el gráfico temperatura-entropía. Este es un gráfico que no lo utilizamos mucho en los ciclos de gas, sobre todo en el Otto diésel y dual, porque más nosotros trabajamos con presión-volumen. ¿Por qué? Porque todas las relaciones, acuérdense, están en volumen y en presión. El R, el RC y el RP, todo es volumen y presión. Es por eso que este es el diagrama más utilizado. Este no lo es tanto, pero aquí se los presentamos. No lo hemos hecho en el anterior video. 1 a 2 isentrópico. Entonces es una vertical. Fíjense, de 2 a 3 calor a volumen constante. Es como una diagonal, ¿no es cierto? Y luego de 3 a 4 esa presión constante. Es como una diagonal, pero sin tanto... no tan levantada, sin tanta pendiente, ¿no? Un poquito para diferenciar lo que es volumen constante y presión constante. Luego el proceso isentrópico de 4 a 5, aquí es una vertical porque es entropía constante. Y luego se desecha calor a volumen constante. Esta es la gráfica temperatura-entropía. Entonces, ¿para qué nos sirve aquí? ¿Para qué lo he puesto? Porque nos sirve un poquito para saber cuál temperatura es mayor. Fíjense que aquí la temperatura 3 es mayor que la temperatura 2. Algo que en este gráfico no se puede ver, porque en este gráfico no es con temperaturas, mientras en este sí. Entonces, ya que temperatura 3 es mayor a la temperatura 2, yo sé que este calor me va a dar positivo. Estoy asegurando lo que me dice el ciclo dual, que en 2 y 3 se agrega calor. Entonces yo le pongo calor de entrada, porque ya sé que es de entrada, porque sé que me va a dar positivo. Y le pongo 1 porque no es el único calor de entrada. Entonces este sería el calor y me va a dar positivo. Calor de entrada. Proceso de 3 a 4. Es un proceso a presión constante donde también se agrega calor. Entonces yo pongo la ecuación. El coeficiente según el proceso. En este caso es un proceso a presión constante, CP. Luego, temperatura final menos inicial. Temperatura 4 menos la temperatura inicial 3. Listo. Este calor es general, yo no sé si es positivo o negativo. Analizo las temperaturas, ya que yo no tengo los valores numéricos. Fíjense, la temperatura 4 es mayor a la temperatura 3. Entonces, ¿qué me sale? Me sale positivo. Entonces, confirmo lo que está acá. Es un calor de entrada. Le llamo calor de entrada 2. Y es un valor positivo. Seguimos, proceso de 4 a 5 es un proceso isentrópico, un proceso adiabático, no hay calor de entrada ni de salida. Proceso de 5 a 1, acá está, de 5 a 1. El calor es igual al coeficiente según el proceso. Este es un proceso a volumen constante.
temperatura final, temperatura 1, menos la temperatura inicial, temperatura 5. Ahora, este calor me dará positivo o negativo. Yo no tengo el valor numérico, pero tengo esta gráfica. Fíjense cómo la temperatura 1 es menor a la temperatura 5. Acá está. Entonces, este calor, ¿qué signo me va a dar? Me va a dar signo negativo por esta diferencia entre un menor menos un mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un calor de salida. Yo no trabajo con signos negativos. El signo negativo lo único que me indica es la dirección en la cual sucede la transferencia de calor o trabajo. Pero yo no tengo que utilizarlo. Entonces, para evitarme el signo negativo, en vez de un calor general, yo le pongo calor de salida. Acá ya estoy especificando que es de salida. Entonces, ya no necesito el signo negativo. Por lo tanto, esto lo doy la vuelta para que me salga positivo y listo. Ese es el calor de salida. Esto les va a dar positivo. Pero acá ya me indica que es de salida. Recuerden que el signo solo sirve para eso, para verificar cuál es salida y cuál es entrada. Acá en este caso no era tan necesario, tal vez, porque en un ciclo dual nosotros ya sabemos cuándo entra calor y cuándo sale calor. Pero lo hemos demostrado con signos. Imagínense que les metan en el examen un ciclo en el cual ustedes, un ciclo que no es ni Otto, ni diésel, ni dual, sino un ciclo cualquiera. ¿Se recuerdan como en los problemas de física 102 nos daban una gráfica nomás y decían hallar la eficiencia? En ese caso tienen que comprobar los calores de entrada y de salida. Listo. Siguiente paso, reemplazamos. Esta es la eficiencia en puro calores, reemplazo. Calor de salida, solo era 1. Este es positivo, recuerden, ya lo he cambiado de signo, es positivo. Cuidado, pongan negativo acá. Ponen el negativo acá de calor de salida, esto lo cambia a positivo y no va a salir la eficiencia, va a salir un número incluso mayor a 1, que no tiene significado. Así que aquí cuando reemplacen sin el signo, porque aquí yo ya sé cuál es de salida y cuál es de entrada, reemplazo los positivos. Listo, entonces solo tengo un calor de salida y tengo 2 calores de entrada. Y listo. Esa es la eficiencia. Aquí tengo CB, CB, CP. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir todo entre CB. Este se va y este me queda CP sobre CB. ¿Qué era eso? El gamma. En este problema lo estoy llamando K porque el enunciado me da con K. Así que yo voy a respetar el nombre que le da al coeficiente. K o gamma. Cualquiera de los dos nos puede dar. En este caso K. Para nosotros es el CP entre CB. Y listo. Esta es la fórmula para hallar la eficiencia. Fíjense que está en función a temperaturas. En propiedades, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el siguiente paso. Solo necesitamos temperaturas. No necesitamos nada más. Así que si ustedes hacen siempre en orden, no es necesario acá, por ejemplo, hallar presiones, hallar volúmenes, hallar entropía, hallar entalpía, no, nada. Fíjense la fórmula. Pura temperaturas. Y temperaturas de todos los estados que hay. Entonces solo necesitamos temperaturas. Acá vuelvo a poner el mismo gráfico y vamos a empezar a hallar las temperaturas. Entonces empezamos de nuevo propiedades con los procesos. Proceso de 1 a 2. Este es un proceso isentrópico adiabático. ¿Qué se cumple? Se cumple que P por B a la gamma es igual constante. Recuerden, acá P por B a la K en este caso. Fíjense acá, P por B, este es, ¿no? Lo que se cumple en un proceso adiabático. Recuerdan en física 102, P por B a la gamma. Acá P por B a la K. En este caso este es volumen específico, no es el volumen total. Porque nosotros acá en termo trabajábamos con puras propiedades intensivas. Listo. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que volumen, sí puedo necesitar el volumen. Porque me da la relación entre volúmenes. Pero presión 1, 2, no tengo presión. Es más, yo quiero temperatura porque yo necesito temperatura. Entonces utilizo la otra expresión. Temperatura, volumen a la gamma menos 1 o a la K menos 1. Esta me conviene más. ¿Por qué? Porque yo quiero temperaturas y yo tengo como dato únicamente volumen. Volumen 1 y volumen 2. Entonces, utilizo esa ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Temperatura 2, volumen 2, K a la menos 1 es igual temperatura 1, volumen 1, K a la menos 1. ¿Yo qué quiero? La temperatura 2, despejo. Temperatura 2 voy a hallar, sería temperatura 1, volumen 1 sobre volumen 2,
a la K menos 1. ¿A qué les recuerda esta relación de volúmenes? Es el volumen máximo entre el volumen mínimo. Volumen 1 entre el volumen 2. Ah, ese es el R, la relación de compresión. Ah, lo ponemos. Y fíjense que tenemos una relación para hallar la temperatura 2, pero en función a la temperatura 1. El R es dato, el K también es dato. ¿Cuál sería la incógnita? Temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos dan ninguna temperatura. Entonces, vamos a poner las temperaturas en función a una sola temperatura. ¿Qué quiero decir? Aquí tengo que hallar temperatura 1, 2, 3, 4, 5. De los 5 estados, las 5 temperaturas. Yo no tengo ningún valor numérico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y esto es lo que les recomiendo siempre que sea un problema algebraico. Un problema en el cual hallemos la eficiencia del ciclo Otto, diésel. En este caso estamos empezando con el más difícil, que es el ciclo dual. ¿Se recuerdan en física 102 cuando hallábamos el rendimiento? Al final, ¿qué hacía? Ah, se simplificaba y solo quedaba un número, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a utilizar esa simplificación. Entonces vamos a poner todas las temperaturas en función a una sola. Y ya que he hallado esta expresión, todas las temperaturas vamos a poner en función a la temperatura 1. Ustedes lo podrían resolver el problema en función a la temperatura 2, a la temperatura 3, a cualquiera. Yo siempre escojo la primera, que es la 1. Entonces he hallado acá la temperatura 2 en función a la temperatura 1. La temperatura 1 por sí ya es temperatura 1, no vamos a hacer nada. Entonces sigo. De 2 a 3, ¿qué proceso es? Es a volumen constante isocórico. ¿Qué se cumple? Ah, se cumple que temperatura sobre presión es igual constante. O presión sobre temperatura, no importa el orden. Yo utilizo este orden porque yo quiero hallar temperatura. Entonces se cumple que temperatura 3 sobre presión 3 es igual a temperatura 2 sobre presión 2. Yo quiero hallar la temperatura. Despejo temperatura. Sería igual a temperatura 2 sobre presión 3 dividido entre presión 2. ¿A qué les recuerda esta relación de presiones? Presión 3 entre presión 2. Ah, es la relación de presiones cuando se agrega calor. Ah, este es el RP. El RP. Ah, entonces sí está bien. ¿Cuál es la incógnita acá? Yo quiero hallar temperatura 3. Acá está en función a temperatura 2, pero yo he dicho es solo una temperatura. Entonces, en vez de poner temperatura 2, voy a reemplazar lo que ya he hallado acá. Lo reemplazo y listo. Esto es la temperatura 2, este de acá. Y esta es mi expresión. Fíjense cómo he hallado la temperatura 3 en función a la temperatura 1. Primero aquí en temperatura 2, hallando la 2 de acá, reemplazo y tengo esta expresión. Todo en función a la temperatura 1. Vuelvo a copiar el mismo gráfico. Que nos falta al proceso de 3 a 4. Es un proceso isobárico a presión constante. ¿Qué se cumple en un proceso isobárico? Temperatura sobre volumen es igual constante. Entonces la temperatura 4 entre el volumen 4 es igual a la temperatura 3 entre el volumen 3. ¿Qué yo quiero tener? Ah, me falta la temperatura 4. Entonces despejo es igual a temperatura 3, volumen 4 entre volumen 3. ¿A qué les hace recuerdo esta relación de volúmenes? Ah, es la relación de volumen cuando se agrega calor a presión constante. Volumen 4 entre volumen 3. Ah, esta es la relación de corte de admisión, el RC. Entonces fíjense cómo he hallado la temperatura 4 en función a la temperatura 3. Ah, pero yo lo quiero en función a la temperatura 1. Entonces del anterior reemplazo temperatura 3, que era? Ah, era todo esto la temperatura 3. Y listo. He hallado la temperatura 4 en función a la temperatura 1 y a las relaciones. Por último, el proceso de 4 a 5 isentrópico. Ah, entonces P por B a la gamma. Pero yo necesito en este caso el T por B gamma menos 1. ¿Por qué? Porque temperatura quiero hallar y volúmenes es lo que tengo como dato. Entonces, ¿qué se cumple? Temperatura 5, volumen 5, K menos 1 es igual a temperatura 4, volumen 4, K menos 1. Despejo la temperatura 5, que es la última que me falta. Temperatura 4, volumen 4 entre volumen 5, K menos 1. O gamma menos 1. Recuerden que K y gamma es lo mismo según la bibliografía. Cuidado se confundan, no quiero hacerles confundir.
Fíjense que todo está en función a temperatura 1, porque es lo que yo he decidido, todo en función a temperatura 1, en función a la relación de compresión, a la relación de corte de admisión, a la relación de presión y K o gamma, dependiendo. Todo tiene que estar en función a estas de acá. ¿A qué les recuerda volumen 4 sobre volumen 5? Volumen 4 sobre volumen 5. A nada, ¿no? No hay nada. No hay ningún nombre para esta relación de volúmenes entre 4 y 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un artificio para que me salgan justo todos los que tengo acá. Temperatura 1, R, RC, RP, gamma o K. Entonces, ¿qué artificio puedo hacer? Y casi siempre se utiliza este mismo artificio. Dividir cada uno de estos entre el volumen 2. Volumen 4 entre volumen 2 y volumen 5 entre volumen 2. No he alterado la ecuación en nada, he dividido entre un mismo valor. Entonces, volumen 4. Volumen 4 entre volumen 2, ¿qué es? Pero recuerden que el volumen 2 es igual al volumen 3, entonces lo cambio. Volumen 5, el volumen 5 es igual al volumen 1. Entonces, haciendo esos cambios, en vez de 2 pongo 3, aquí en este caso volumen 2 y 3 es igual. Y aquí volumen 5 pongo volumen 1, 5 y 1 es igual, y listo. Ahora sí, aquí reconozco 4 entre 3, ¿qué es? Es el RC. Volumen 1 entre volumen 2, máximo y mínimo. Ese es el R. Y listo, lo reemplazo. Entonces, con artificios, si es que no fuera de manera directa como acá, aquí era de manera muy directa, acá no tanto, pero con algún artificio hemos hallado la temperatura 5 en función a la temperatura 4 y las relaciones del ciclo dual. Yo no quiero en función a temperatura 4, pero aquí la temperatura 4 reemplazo todo eso. Y tengo esta expresión larga. Temperatura 5 en función a la temperatura 1 y todas las relaciones. Haré un poquito de álgebra acá porque fíjense, aquí está el RK-1 y aquí es el RK-1. Entonces este exponente lo distribuyo acá. Fíjense, RK-1 arriba, RK-1 abajo. Se simplifica. El RP queda. Aquí tengo que multiplicar RC por RCK-1, que me queda solamente RC elevado a la K. Porque aquí es 1 menos 1. Y listo, me queda esta expresión más corta. Y esta es la temperatura 5 en función a la temperatura 1. Como todas las temperaturas están en función a la temperatura 1, que es la que yo he escogido, eso ya depende de quién resuelve el examen, yo prefiero la 1, pero ustedes podrían ponerla en función a la temperatura 2, 3, 4, 5, entonces se va a simplificar. Pongo la ecuación, reemplazar. Esta era la eficiencia en función a las temperaturas, ahí hemos quedado. Entonces reemplazo las temperaturas. 5, reemplazo lo que me ha salido en temperatura 5, la 1 se queda nomás como 1, la 3 la pongo acá, temperatura 2 la pongo acá, la temperatura 4 la pongo acá, la temperatura 3 otra vez acá. ¿Y qué es lo que se me va a ir? La temperatura 1, por eso lo he puesto en función a temperatura 1. ¿Qué me queda? Me queda una expresión, acá ya está la expresión. Solo está en función a los R, RP, RC y K, nada más. Poquito de álgebra. Por ejemplo, acá veo que el RK-1 se repite en todos sus términos. RK-1, RK-1. Entonces lo simplifico. Fíjense acá. 1, RK-1. Está afuera. ¿Qué más? Acá hay RP y RP. Lo factorizo y sale el RP acá. Todo lo demás queda como está. Y demostrado. Totalmente demostrado la eficiencia del ciclo dual. Muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces recuerden, balance de masa, no hay balance de masa en estos ciclos cerrados. Luego, ¿qué es lo que me piden? Me piden la eficiencia, yo prefiero trabajar con calores. Balance de energía. Fíjense que no he utilizado en sí la primera ley, porque lo que yo quería hallar era puro calores. Entonces, para el calor hay una fórmula directa, que es calor específico por la diferencia de temperaturas. Pero el calor específico es dependiendo del proceso, CB o CP. Listo, hallo los calores. Fíjense que los calores estaban en función a puras temperaturas. Así que al trabajar con puros calores, en realidad también estoy trabajando con puras temperaturas. Entonces, más sencillo. ¿Qué quiero hallar? Todas las temperaturas hay que hallar. Hallo las temperaturas. Como este es un problema algebraico y no numérico, hallo en función a una sola temperatura. Tal
que se simplifique. Y listo. Luego un poquito de álgebra y obtengo el resultado. Es obvio que en un problema de examen no les van a pedir la eficiencia de un ciclo dual numéricamente, porque ustedes reemplazan acá y ya tienen. Sería un ejercicio resuelto ya de por sí. Tampoco del ciclo Otto y del ciclo Diésel. Entonces, ¿qué es lo peor que les pueden pedir? Justamente esto, deducir la fórmula. Es complicado. Y aquí hemos deducido la fórmula más complicada, que es el ciclo dual. El Otto y el Diésel tienen el mismo procedimiento, el mismo. Y es mucho más sencillo porque no hay tantos calores, solo hay un calor de entrada y uno de salida. Así que hemos hecho el ejercicio más complicado acá. Y es por eso que este es de examen pasado. Este problema se repitió varias veces en los exámenes, varias veces el mismo, así que de una vez hacerlo. En algunas hubo alguna modificación, una modificación mínima que lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a partir de esta ecuación, porque esta ecuación ya la hemos demostrado, una modificación mínima, ustedes lo van a ver en el siguiente video. Entonces, este es el ciclo dual, es el más difícil de todos los ciclos, de ciclos cerrados, que funcionan a gas, pero está fácil. Fíjense cómo en poco tiempo lo hemos resuelto. Entonces, eso sería todo este video. En el siguiente video vamos a hacer el mismo problema con esa modificación que les he hablado. ¿Sí? Muchas gracias.